Como habíamos visto en una clase anterior, podemos decir que la mayor dificultad del griego posiblemente está en el uso de los verbos, en el reconocimiento de cómo son los verbos. El verbo griego en general tiene, digamos, muchas irregularidades. Hoy vamos a hablar de las cosas más regulares precisamente del verbo para que por lo menos ahí nos vayamos ubicando. La idea de este curso no es aprender literalmente todos los detalles que tiene el griego porque son muchos, sino por lo menos acercarnos un poquitito. Por eso vamos a ir a como cosas muy generales. Y vean que no hemos hecho ni traducciones, ni prácticas exactamente como con diccionario y esas cosas, porque la idea no es que sea un curso de idiomas, sino, repito, para simplemente acercarnos, entusiasmar un poquito a que se vayan animando y ojalá pronto se apunten a llevar algún curso de griego. Pues bien, entonces pasamos a hablar de algunos elementos conceptuales, digamos, que pueden explicar un poquito las generalidades del verbo que se habla en Grecia, y después veremos algunos verbos que son comunes en este idioma y que nos pueden ayudar a comprender un poquito más qué es lo que hace de particular esta cultura que definió en muchos sentidos la vida occidental, por lo tanto la que nosotros vivimos. Empecemos hablando sobre los modos. Vamos a hacer varias distinciones, pero empezamos hablando, repito, sobre los modos. ¿Qué modos tiene el verbo griego? Los modos hablamos, digamos, de la manera en que se expresa o en qué dice el verbo. Nosotros tenemos muy distintos modos también en castellano, entonces, digamos, paralelos a estos. Hay algunas variables y van a verlas ahora de alguna manera expresadas. Empezamos señalando, pues, hay modos que llamamos personales y modos impersonales. Voy a empezar por los segundos. Impersonales se llaman aquellas formas que tienen los verbos que no se refieren a una persona, como por ejemplo la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, que son los usuales en los verbos. O sea, la primera persona es cuando yo digo yo, segunda cuando dices tú, o tercera cuando dice usted, él, o ella, o esta, etc. Pues los impersonales no se dicen así. Esto es igual en español que en griego. Ahora, las formas impersonales en griego son solo dos. Son el infinitivo y el participio. Los infinitivos, como decir el verbo, digamos, ir, ¿no? Ir, que se dice en griego eimi. El verbo eimi tiene su forma en infinitivo y literalmente se diría exactamente así. Ir, como decimos nosotros, el verbo ir. Ahora vamos a ver una particularidad. Creo que la habíamos señalado en la clase que hablamos sobre el diccionario. Los infinitivos no marcan la característica del verbo. Los infinitivos son una forma tanta de las tantas que tiene el verbo, pero en griego, por tradición, se cuenta en el diccionario a partir de la primera persona del presente indicativo. Es decir, usted no se va a encontrar con el verbo comer, sino con el verbo como, yo como. Bueno, el infinitivo, tanto en griego como en español, se trata de una forma impersonal. No ocupa ni yo, ni tú, ni él, ni ella, ni eso. Por eso uno puede decir comer, vivir. En griego ustedes pueden usar muchos ejemplos, pero pongamos zen, que significa vivir. Entonces, eso repito, no ocupa ni yo, ni nada de esto, ¿no? Después está la otra forma que es muy importante, que es el participio. El participio, ven, esto no se parece tanto al español. Los participios en español, se acordarán ustedes por lo que vieron en algún momento en gramática española, de hado, ido, tos, ocho, o sea, pasado, muerto, del verbo morir, ¿verdad? En griego los participios son adjetivos y los infinitivos son sustantivos. O sea, si usted quiere convertir un verbo, sustantivarlo, utiliza simplemente el infinitivo. Y si usted quiere adjetivarlo, pues le pone el participio. Digamos un ejemplo en español. Yo utilizo el verbo hablar. O el verbo, como se diría en griego, hablo. ¿Ah? ¿Cómo se dice el infinitivo? Hablar. El hablar es algo muy importante. Eso es un sustantivo. ¿Y cómo se diría el participio en español? Hablado.
En griego eso de hablado puede funcionar, pero queda mejor que habla. Es un adjetivo relativo desde el hablar a algún objeto. Por ejemplo, yo podría decir el perico que habla. ¿Verdad que no es lo mismo que hablado? Porque hablado parece como que no es el perico el que está hablando, sino que es como el perico mencionado, ¿verdad? Bueno, esas son las formas impersonales. Vea que estoy hablando de manera muy genérica, simplemente como una guía. Las formas personales tenemos cosas muy similares en español. El indicativo, el imperativo, el optativo, el subjuntivo. El optativo no existe en español. Nosotros usamos otras formas. Pero fíjese cuáles ahí están descritas. Digamos. Si usted indica, usted está diciendo qué es lo que hace. Por ejemplo, yo hablo. Él habla. Él habló. Ahí no hay más que un señalamiento de qué es lo que está haciendo. Cuando hace esa indicación no hay ninguna valoración, no hay ningún impulso extra, nada por el estilo. Cuando es subjuntivo, se habla de aquello que es posible, que a lo mejor es imposible, que es otra posibilidad, ¿no? Y o alguna cosa que usted podría, digamos, conceder en su subjetividad. Ojalá que quiera. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en eso, que quiera. Es posible que quiera. Ya que es muy diferente yo quiero a es posible que quiera. Muchas veces esto también habla de una exhortación. Cuando uno le dice a alguien, ojalá que ponga atención, eso es una posibilidad, ¿ya? Ojalá que lo entiendan. Eso es como una especie de concesión a que ustedes podrían hacer. Ese es el carácter del subjuntivo. Muchas veces este verbo habla de una relación, digamos, de subordinación. Quiere decir que hay, esto es más un asunto de sintaxis. Hay oraciones principales y oraciones subordinadas. Entonces las subordinadas suelen, digamos, explicitar un poco lo que se ha dicho. Lo digo, por ejemplo, mamá quiere que yo estudie. Ven el que yo estudie. ¿Y cuál es el verbo principal? ¿Cuál es todo lo principal? Mamá quiere. Y lo subordinado, que yo estudie. Y en este caso, como es una exhortación, o algo parecido a eso, es subjuntivo. ¿Ya? Es muy usual este uso del verbo subjuntivo. Después se habla de optativo. Optativo es algo como que se espera, que se abre como posibilidad. Ahora hablamos de una posibilidad, pero como exhortada. Ahora es una posibilidad como abierta, como un deseo. Yo propondría, yo desearía, ven en la forma, yo desearía, es algo hacia futuro, nosotros usamos muchas veces en futuro, es en español. Si él quisiera, eso es muchas veces usa el optativo para decir. Cuando se habla de que se le abre una posibilidad, incluso hay una forma que se utiliza un adverbio común en griego que es el an, entonces se habla como una posibilidad. Tal vez usted quiera que no sé qué, tal vez estudie si puede. Ese es el sentido de optativo. Y el imperativo simplemente es un mandato directo. Lea, ponga atención. Ahí no estoy exhortándolo, ojalá que lea. No, 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 estoy mandándole a hacer algo. Pues esas son las distintas formas. Estas son personales, porque vean que yo estoy, repito, hablándole a alguien o diciendo de alguien o diciendo de mí o diciendo de tú. Entonces puede ser la primera persona, la segunda y la tercera. Recuerden que nosotros en español de pronto evitamos a veces el tú por nuestra cultura, pero usamos el vos a veces. Hay familias en las que se usan las tres formas, vos, tú y usted. Pero el usted es como una forma diferente, tira como una tercera. Pero en griego normalmente se usan los tres momentos, el yo, el tú, y él, ella, esto y eso, ¿no? Que es la tercera persona singular. Creo que con esto entendemos esto de los modos, de las maneras entonces en que se utiliza el verbo. Eso va a implicar que cada uno de estos modos tiene, digamos, diferentes terminacioncitas, como en español. Que usted, por ejemplo, usted dice, veamos un verbo común, yo estudio. Vean que si yo lo digo,
Yo estudiaría. Ya que cambié, estudio, estudiaría, el cambio al final. Estudiar, también es diferente. O yo, por ejemplo, puedo decir, estudie, es muy diferente. Entonces, esos son los modos, implican modificaciones en las palabras. En eso somos iguales que los griegos, digamos, modificando. Quizás nosotros incluso somos un poquito más complicados porque tenemos más formas. Ahora, tres distinciones más que son muy importantes, cruciales, diríamos nosotros. Tendríamos varios tipos de tiempo, varias voces y varios mundos. Empezamos por lo último, que es, digamos, lo más sencillo y lo más particular en un elemento. Como en español tenemos el singular y el plural, ¿verdad? Si yo digo estudio, yo estudio en singular. Nosotros estudiamos en plural. Y vean que existe todavía en griego el dual. Y eso es para cuando son dos personas que ambos estudiamos. Vean que en español, cuando decimos estudiamos, usamos el plural. El dual es asumido por el plural. Esos son los números y no hay ninguna complicación más. Después tenemos otro asunto que llamamos las voces. Pero esto de las voces amerita, digamos, hacer mucha explicación. Entonces vamos a ver primero los tiempos, ¿no? Pero todos son correlacionados. Vamos a ver los tiempos. A ver, los tiempos, como en español, existe el presente. Después está el imperfecto. Después el perfecto, el pluscuamperfecto, el futuro y luego el aoristo. Cada uno de esos tiene un conjunto de problemas que estudiar. Ese conjunto de problemas va a hacer lo siguiente, que de pronto hay variables que están en el idioma griego que no están entre nosotros. Si se fijan, por ejemplo, a veces nosotros hablamos de un presente progresivo, un futuro perfecto, futuro imperfecto. Ellos usan modos para cambiar esas cosas o para decir lo mismo. Todo esto va a ser un poco particular. Hagamos la distinción temporal más sencilla. El presente, pues yo hablo. El imperfecto es una cosa que ocurrió atrás y siguió un tiempo, pero ya hay como una especie de mequito, ¿no? Ya como que ya no. Fíjese que yo digo, por ejemplo, yo como presente. Yo comía. Cuando yo digo yo como, yo comía, vean que en los dos momentos, el presente y el imperfecto, de alguna manera supone que se mantuvo comiendo todavía o se mantendrá un tiempo comiendo todavía. En cambio, el perfecto supone que ya la cosa se terminó. Yo he comido, ¿no? Yo he comido. Yo he comido ayer. Eso de comido no lo usamos mucho en español de Latinoamérica, pero es una cosa que está terminada, completa. Por eso se llama perfecto, porque está acabado. Y todavía se habla de un tiempo pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto, eso es lo que va a decir en español. Yo había comido. Eso es un verbo en español de doble uso. El había comido implica evidentemente que es una cosa que se dio antes y que eso se culminó en el antes. De alguna manera el perfecto es una cosa que yo reconozco, es completa, es plena y yo no puedo ni arrepentirme, simplemente estoy diciendo. El pluscuamperfecto en cambio es una cosa como en la que uno echa para atrás y dice, bueno, yo lo reconozco, pero ya eso ya no fue, ya se culminó, ya se terminó. Yo había comido. Por supuesto, tenemos futuro y el futuro es yo comeré. Y el aoristo es una cosa muy particular, es un tiempo que se supone que no tiene tiempo, es muy curioso, porque aoristos es que no está definido en el tiempo. No tenemos equivalente en español a eso. A veces lo podemos decir como presente, otras veces lo decimos como un perfecto, pues yo comí. Pero lo que es importante en el aoristo es que es una cosa puntual. ¿Qué ocurrió? Ahí no se mueve en el tiempo. No es que yo comía y por lo tanto siguió comiendo un ratito. No, yo comí.
Como cuando uno dice, bueno, usted hizo la tarea, dice, no la hice. A punto. No, yo no la hacía. Me pone en el tiempo. El auristo no está en un tiempo determinado, está en un atrás, pero digamos en que esa temporalidad, ese recorrido en tiempo no nos interesa. Muy bien. Todos estos son los distintos tiempos. Eso puede ser muy complicado, pero normalmente uno lo que hace es revisar la gramática para ver más o menos cómo se puede traducir. Ya les digo, esas fórmulas que acabo de decirles son como un poco genéricas, pero más o menos funcionan así. Finalmente, lo prometido, lo de las voces. En griego existe voz activa, yo como, voz pasiva, yo soy comido, y voz media, yo me comí. La voz media puede tener, por ejemplo, complemento directo. La voz pasiva no puede tener complemento directo y la voz activa puede tener. Depende del verbo. Pensemos en esa de comer. Yo como frijoles, activa. Yo he sido comido, aquí no puedo tener complemento. Pero si yo digo yo me comí los frijoles, ahí tengo el me comí como que es como un ida y venida. Y me comí los frijoles, pero se vuelve hacia mí. Cuando hablamos de sujetos aquí, a veces dice uno, hay sujetos indirectos. Yo fui comido por un cocodrilo, ¿no? Entonces ese es el paseo y el por el cocodrilo es un actor extra que llegó ahí a armar la oración. Esas son un poco las voces. Bueno, teniendo todas estas distinciones, fíjense, vamos a decirlo así bien fácil. Cada una implica modificacioncitas, como en español, del verbo. Los verbos siempre tienen una raicita y desde esa raíz se hacen los cambios para cada voz, para cada número, para cada tiempo. Y por supuesto, según, digamos, el modo que tiene. Recuerden, cuando yo voy a describir un verbo, por ejemplo, yo puedo llegar a decir, no, el verbo esti es la tercera persona singular del presente indicativo. O sea, tengo que decir esas 4 clasificaciones. La persona, el tiempo, la voz, bueno, en este caso, voz activa. Eso es lo que queda como más básico y genérico de lo que. Ahora, los verbos en general en griego son muy complejos. Normalmente suponemos que terminan en vocal o usan consonantes al final. Los verbos comunes, que son puros. Fíjense que eso determina la vocal antes o la consonante antes. Aquí les puse varios ejemplos. Hablan de verbos puros, como el verbo lío, que es un verbo muy conocido, está en toda la gramática casi puesto como ejemplo, verbo por excelencia, o el verbo caío. Ese es un verbo puro en i. Termina en i, ves que i a la par de o. La omega, que está al final de esos verbos, es la típica terminación del yo. Yo, digamos el lío, desato. O caío, que significa quemar. Yo quemo. Todos esos, repito, son muchos verbos que terminan con esa i más la o. Después están los contractos. Los contractos son unas formas muy particulares que terminan ya no con lo típico de la i y la y, sino que terminan con una a, o, o. Por ejemplo, el verbo timao, que significa medir, evaluar, tasar, ¿no? Ego timao, yo tazo, yo mido. O con fileo, ego fileo, yo quiero, yo amo. O terminados en o, de lo, ego de lo. Este verbo que significa yo muestro o yo hago evidente. Repito, vean que aquí la clave es cuál es el antecedente, el inmediato antecedente de la omega. En consonante tenemos los verbos que llamamos guturales, ¿no? Guturales es porque como que se hacen más desde la laringe. Lo decimos ka, ga, ji y s. ¿Ah? Entonces, vean algunos ejemplos que están ahí. Clepo, ego,
klepo. Eso es como enhebrar, como hacer trenzas. Ego klepo. O ego hago. Hago, que es como llevar, conducir. O el verbo con j terminado. Trejo. Vean que todos estos simplemente es la consonante la que antecede a la omega. El verbo trejo, que significa correr, ¿ah? Ego trejo, voy corriendo. O el verbo plazo, ven dos S, plazo, que por cierto dos S equivalen a dos T, plazo o plato, eso es que significa por cierto formar, ego plazo. Después, estos son, fíjense, se supone que son guturales, casi salen, por decirlo así, desde la laringe, ¿no? Repito, con kappa, con gamma, con G o con doble S, sigma. Después están lo que llamamos mudos labiales. Son los que literalmente cierra uno los labios para pronunciarlo. Plepo, tribo, grafo, blapto. Ven que uno cierra los labios por eso se llaman mudos y labiales. El verbo, por ejemplo, blepo, que significa ver, o el verbo tribo, que significa como gastar, como si usted la estuviera frotando, ego tribo, o grafo, escribir, grafo, o blapto, blapto que significa volver torpe algo, ¿no? Hacerlo, entorpecerlo, tontarlo. Bueno, esos son verbos mudos labiales. Vean por la terminación. Vean que antes del omega, ¿qué tipo de letra va? Después están los verbos dentales. Ahí simplemente tenemos algo en que uno lo pronuncia con los dientes. La letra anito. Vean que es to. No to, no to. Literalmente pone la lengua ahí, cerca de los dientes, ahí es donde suena. Bueno, el verbo anito, que significa cumplir, termina escrito con T omega. O pseudo. Pseudo, que significa falsear, yo falseo, algo pseudo, que yo miento. O te hizo. Ese verbo significa convencer. Vamos a persuadir a alguien. Te hizo. O el verbo fraso, que significa dar a entender, explicar, ¿no? Fraso. Ahora, otros verbos también que llamamos líquidos, porque están posicionados en la boca de una manera un poco diferente, como que digamos como se llama líquidos porque viene como desde abajo, pero van haciendo movimiento en la lengua. Angelo, por cierto, doble gama. Ven las dos gamas en la palabra angelo. Esa palabra significa, como se acuerda, angelos, ángel. Bueno, eso es angelo, es lo que hace el ángel. El ángel lo que hace es transmitir un mensaje. Entonces yo transmito, yo anuncio, angelo. Después, vean las palabras terminadas en ro, ¿verdad? Ceiro, matar. Ceiro, ego, ceiro, matar. Después, las palabras que terminan en mi, que es, como es en este caso, temo. Temo que significa alcanzar. O las palabras que terminan en n, menno. Esa meno que significa permanecer. Vean que estas, repito, el sonido como que va de largo en la boca. Y así son clasificados normalmente los verbos. Todos esos verbos ustedes vieron que terminaban en omega. Ahora vamos a ver otro tipo de verbos que se llaman verbos en mi. Los verbos en mi, bueno, simplemente es que aquí yo no digo que terminen en o, sino que terminan en mi, literalmente. La primera persona presente indicativo será el yo. Para verlo, no complicarnos demasiado, vamos a poner un ejemplo en el que, por cierto, decidí evitar el dual. Y ahí lo pueden ver, es un verbo muy famoso, muy importante en filosofía, que es el verbo eimi, el verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, o ella es, nosotros somos, etc. Vean, ahí está eimi. Después, ei, es ti, y hay una entre paréntesis n, que significa que esto es que a veces se usa la n y otras veces no.
dice que es eufónica. Eufónica quiere decir que suena bien o no suena bien. Bueno, como decimos, esas son las primeras tres personas. Amy, ei y este. Yo soy malo. Ego, Amy, icebergs. O por ejemplo, tú eres bello. Soy ei, veloz. Estin, él es bueno. En este caso podemos decir Hede, Esti, Agathos. Y así, vean, entonces, Eimi, Ei, Esti. Esas son las formas. Ahí ustedes pueden ver con eso después muchas, muchas veces. Y después está el nosotros. Esmen, nosotros somos. O esté, vosotros sois. Eisin, estos son. Uno como que tiende a evitar el vosotros, ¿verdad? Pero en griego se usa normalmente sin ningún problema. Pues fíjese, ahora lo que mencionábamos en el respecto de los modos. Este verbo tiene indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo, infinitivo y participio. Bien, ¿se acuerdan que el infinitivo y el participio eran formas no personales? Que uno es sustantivo, el infinitivo, y otro es un adjetivo, el participio. Por cierto, los participios son muy complicados porque ahí no está descrito con su totalidad, pero los participios tienen casos porque son adjetivos y están en masculino, por eso está la de mesa, en femenino y en neutro. Y entonces, por ejemplo, on tendría que ser on en singular, después en acusativo onta, en genitivo ontos, en dativo onti, en plural ontes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que cada uno de estas eliminacioncitas tiene casos. O sea que eso debería ser muy grande, muy complicado, digamos. En principio, no es que sea tan complicado, pero hay que acostumbrarse a que tiene muchas cosas. Entonces, vea, sea tal cosa, sé tú, no sé qué, isti, isti, el subjuntivo presente. Esto, sea, que sea tal cosa, eso es un mandato, recuerden. Subjuntivo, ojalá que sea no sé qué. Entonces, fíjense cómo es el subjuntivo. Yo, o, es, omen, ete, osin. Esas formas son las de subjuntivo. Y la optativo, eye, eyes, ei, eye, eimen, eite, eyen. Ahí tienen abajo bien anotaditas cuáles son otras formas alternativas. Oye, ¿y por qué no tiene el imperativo primera persona de singular o primera plural? Porque el imperativo se suele a otros. A veces uno puede enojarse contra sí mismo y decir, imbécil, ¿usted cómo se ocurre hacer eso? ¡Qué bárbaro! Pero uno está hablando como como si no fuera yo. Entonces, se está hablando como si usted, y es por eso, porque el imperativo no se usa desde uno mismo, se usa para otros. Bueno, este verbo tiene solo tres tiempos: el presente, el imperfecto y el futuro. Ve que no tenía perfecto, lo cual en español sí existe. Porque yo digo, por ejemplo, en español, yo fui. En cambio, ellos dicen era. Vean la forma, por cierto, para decir era, ego, era, en o e. Las dos formas se pueden. Si, eras, esta. La otra, en. Vean que es una cosa curiosa, la primera persona y la tercera son iguales. El plural, emen, ete, esa. Esas son la primera, segunda y tercera plurales. Vean el futuro. Esomai, ese, estai, esomesa, es este y esontai. Vean que en futuro existe optativo, existen también infinitivos y participios, pero en el imperfecto no existen esas formas, lo cual hace que este verbo, digamos, sea relativamente simple. Los demás casi tienen de todo. No nos vamos a complicar. Si quisiéramos aprenderlos de memoria, que sería lo ideal, es por lo menos el presente indicativo, o sea, mi, ei, esti, esmen, este, eisin. Si usted quiere practicar un poquito de griego, diga, ego, eimi, kale. Yo soy hermosa. O ego, eimi, kalos. Yo soy hermoso. O tú eres feo. Sí, ei, aischoros. O es fea. Sí, ei, aisjre. Es fea. Y así por el estilo. Apenas por lo menos ese es el indicativo, que se usa muchas, muchas, muchas veces.
Y no se les olvide nunca, para filosofía, que quizás el tema que siempre nos saca a nosotros de quicio es el einai, el infinitivo. Y en la otra palabra que usamos muchísimas veces es el participio en neutro. Ahí lo pueden ver como on. No on, sino on. Ese participio, que es el ser, pero como ente, lo ente. Ahora deberíamos de ver todo el esquema, que es un esquema muy grande, de los verbos. Pero como es tan grande y tan complejo, prefiero que eso poquito a poco, ya les digo que no nos precisa tanto. Y quiero que conozcamos algunas formas del verbo, de los verbos más corrientes en omega. Ahora lo he mencionado, pero ahora detallémoslos un poquitito más. A ver, con este verbo, paio, que significa calmarse, ¿ah? Cálmese, tranquila, tranquilo. Como ahora que nos piden, estése tranquilo, estudie tranquilo en su casa. Eso no es tan fácil, ¿verdad? En griego se dice paio, ¿ah? Ego paio, yo estoy tranquilo. Pero tú tienes que estar tranquila. Paieis, si paieis. Él tiene que estar tranquilo, paiei. Nosotros tenemos que estar tranquilos, paiomen. Vosotros tenéis que estar tranquilos, paiete. Y ellos tienen que estar tranquilos, paiusi. Y aquí les puse el dual, paieton. Esos dos tienen que estar tranquilos. Siempre se habla de hacia largo. Esos dos, no soy yo no puedo ser doble. Entonces, esos dos, pues ustedes dos, o estos dos. Hagan como dos tú, o dos, tres. Ahora veamos el infinitivo. Paien, paien. Vean que la variable no es tanta. Paieis, por ejemplo, segunda, y aquí paien, terminó con la n. Es una variante muy pequeñita. Y si ustedes quieren ver el participio, ¿se acuerdan que el paien, eso es, decíamos que es un infinitivo? La segunda columna, la primera palabra. Y si decimos el participio, es paion, paion. Ese es el nominativo. Paiontos es el genitivo. Si usted dice el acusativo, paionta. Si dice el dativo, paionti. Y ahí hay un montón de variables. O que poner plural, etc. Y ahora en femenino, paiusa. Si usted dice el acusativo, paiusan. Y el genitivo, paiuses. Ve ahí, yo les puse solo el nominativo y el genitivo. Paiusa, paiuses. Esas son las dos formas. Nominativo y genitivo, singulares. Y después paion, es el neutro, paiontos. Vean que una cosa importante es paion, el acento, paion. Después, paiontos, esa es la forma de genitivo. Vean aquí, esto es de las cosas que uno casi debería saberse de memoria. La terminación, bueno, el verbo en mí que dijimos ahora, y esas terminaciones tan básicas del indicativo. Ahora veamos en las otras voces. Recuerden que hablamos de voz activa, voz pasiva y voz media. Recordemos, solo para que no se nos olvide, que la activa puede tener complemento directo, la voz pasiva no tiene complemento directo, sino que el sujeto recibe la acción del verbo, y finalmente la voz media como que ida y vuelta. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, si es voz activa, yo calmo. Yo calmo a mi mamá. Ya está muy desesperada. Yo la calmé, si yo digo el pasado. ¿Ah? Yo calmo a mi mamá. Ahora, si yo soy calmado por mi mamá, entonces dice que es pasiva. Vean que nosotros lo que usamos es yo calmo y soy calmado, ya se usamos dos verbos. En griego se usa solo un verbo. Se dirá paiomai. ¿Ah? Yo soy calmado. Paiomai. Eso es en voz pasiva. En voz media sería yo me calmo. Vean que yo soy el que actúo y que recibo. Yo me calmo. Esa es la voz media. Bueno, curiosamente la voz media, la voz pasiva en griego normal en muchos verbos es casi idéntica. Algunas formas son distintas, pero en el presente indicativo son iguales. Por eso lo puse como si fuera la misma. Paiomai, paiei, paietai, paiumesa, paiese, paionto.
Y si fuera en dual, paiesto. Y vemos el infinitivo, paiesai, paiómenos, el participio, paiomeno, paiomene, paiomenes, paiomenum, paiomenu. Esas son las formas de los participios. Recuerden, los participios siempre tenemos el nominativo y el genitivo. Paiómenos, el genitivo, paiomeno. Paiomene, paiomenes. Paiomenum, paiomenu. Un pequeño detallito que es importante de tomar en cuenta es que ustedes ven cómo cambian la posición de la tilde. Esto de la tilde tiene que ver con cuán larga es la vocal que sigue. Fíjense que, por ejemplo, pongamos el casito, paiomai, tenemos o y mai, ¿verdad? Paiu, pauiomai, paiomai es de au, es un diptongo. Entonces, paiomai, esa palabra es esdrújula, digamos que es esdrújula. Ahí no cambia. Casi siempre va a tender a que sea una U, a que lleve la tilde. Pero fíjese que si ya está más largo como la primera plural, que es paiomesa, entonces en ese caso tenemos que pasar un poquito porque ya no sería esdrújula, sino que todavía estaría más largo, estaría más largo el acento. Paiómenos, pasa ahí un cambio, deberíamos de verlo siempre con la misma situación. Pasarla siempre a que sea como una esdrújula corriente. Pero cuando la última sílaba tiene un diptongo o una letra larga, entonces se jala la tilde. Ese es payumenu. ¿Ve? OU es un largo eso. Payumenu, no dice payómena. ¿Sí? Payumenu. O la otra, payumene. ¿Recuerdan la eta? Es 2E. Por eso es que se pasa para ahí. Bueno, esas son un poco las formas de los verbos medio y pasivos. En los verbos corrientes terminados en omega. Son los verbos más simples. Y la que estamos viendo es solo el presente indicativo. Recuerden que tenemos optativo, imperativo y todas esas formas que siempre son un poquito complicadas. Y un temita más sobre el que tenemos que redoblar en algún momento, pero ya más bien cuando estudien un poquito en forma de griego. Y es que los verbos, cuando están en ciertos tiempos, tienen una modificación no solo al final, sino antes. Entonces hay una cosa que se pone antes que se llama aumento, cuando solo una E. Y cuando se aumenta un poquito más, algo más complicado, se llama reduplicación. Veamos el imperfecto. Casi los tiempos que llevan el aumento son tiempos de pasado, como el imperfecto, el auristo o el pluscuamperfecto. Epaion, es del mismo verbo que tenemos, paio. Epaion, epaies, epaiei, epaiomen, epaiete, epaion. Fíjese que cuando yo busque en el diccionario, tengo que quitarle la E, porque tengo que saber que es un aumento. Repito, porque eso se usan ciertos verbos para el pasado. Y la reduplicación es como tomar la primera sílaba del verbo y volverla a poner con una E. Pepaica, pepaicas, pepaique, pepaicamen, pepaicate, pepaicas. ¿Ve? Simplemente es la primera consonante puesta atrás. Eso tiene variables, ¿no? Porque depende. Si es una letra, digamos, un poquito cambiada, con una F, entonces pone una P. Hay varias fórmulas, pero eso es para que conozcan más o menos lo que significa una reduplicación y lo que puede ser un aumento. Un pequeño detallito sobre esto, que importa mucho, es que cuando tenemos aumento, es solo en los verbos indicativos. En cambio, la reduplicación se da en todos los modos. Y el verbo imperfecto, que es un verbo pasado, tiene participios y todo. Entonces, todos esos participios tienen que tener esa reduplicación siempre. Por eso el verbo ese hay que verlo como con cierta carga. Eso es un temita un poco complejo, pero que ya nos llevará tiempo. En algún momento, ya les digo, más adelante lo podemos ver. Luego les enseñaremos algunas herramientas para poder buscar esto más fácilmente con diccionarios y demás que tenemos en línea en griego. Finalmente, solo para que lo recuerden y para que lo tengan muy presente, estos temas que acabamos de revisar muy en general
debería uno de verlos con calma, con mucha paciencia y pasarle muchas veces por estas páginas de 78 y 83, el número 136, 137, 138 de la gramática de Berenguer Menoser, que es una que pusimos a disposición en el curso para revisar los verbos. ¿Por qué básicamente estos números? Porque son como los más genéricos, los que están en verbo o. Recuerden que tenemos verbos en mi, que esos son un poquito diferentes. Pero los verbos en o son como los más comunes. En consecuencia, es bueno ver estos. Además, muchas veces los otros verbos que tienen variables siempre lo remiten uno ahí para ver, digamos, cómo se van a conjugar. A este propósito, recuerden, una cosa es conjugar y otra cosa es declinar. Conjugar tiene que ver con estas formas finales de los verbos, pero también con las formas que van al principio. Los prefijos y los sufijos, diría uno. ¿Cómo se hacen eso? Siempre se parten de una raíz. Y en cambio, cuando decimos declinar, es cuando hablamos de los finales de las palabras en los sustantivos y adjetivos, que eso es diferente, lo estudiamos en otra clase anterior. Para terminar, nada más una pregunta que es muy lógica. Oye, todas esas cosas tan complicadas desde el punto de vista gramatical hay que estudiarlas. Para griego antiguo sí. ¿Por qué? Porque es una lengua, primero, que ya no se habla. Y entonces las lenguas que no se hablan es difícil. Uno puede inventarse frasecillas como para practicar en sencillo la lengua, pero en realidad no se usa así. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, nosotros en filosofía, es estudiar a los grandes pensadores que escribieron en este idioma. Y casi todos exigen un manejo gramatical importante. Un autor como Platón, que es el que estamos leyendo en estos días, es muy complicado desde el punto de vista gramatical y utiliza los verbos en toda su riqueza. Así que esto hay que tenerlo bien presente, que desgraciadamente no podemos quitarnos, como ahora dicen, estudie inglés sin gramática o estudie francés sin gramática o lo que sea. No, específicamente con griego es mejor que no, porque es muy complicado y a nosotros se nos haría demasiado difícil poder estudiar filosofía sin tener, digamos, condiciones gramaticales básicas. Es muy diferente cuando uno es un hablante de un idioma porque esas cosas teóricas te vienen como muy de fuera, pero en este caso resultan necesarias.